No gritó, no corrió, no tuvo tiempo. En medio del calor espeso de la selva amazónica, un hombre adulto, fuerte y experimentado, cayó de rodillas como si algo invisible le hubiera apagado el cuerpo. No fue una serpiente, no fue un jaguar, fue una avispa, una sola. En segundos, su sistema nervioso colapsó, los músculos se endurecieron y el dolor superó cualquier referencia humana conocida. Así comienza una de las historias más inquietantes de la Amazonía. En la selva, el tamaño no define el peligro. Algunas de las criaturas más letales no rugen ni muerden. Observan, esperan y atacan con precisión quirúrgica. Entre ellas, existe una avispa amazónica cuyo veneno no busca matar de inmediato, sino dominar el cuerpo de su víctima en cuestión de segundos. Un insecto que transforma el dolor en un arma absoluta. Esta avispa no ataca por accidente. No es un insecto común. Vive en zonas profundas de la Amazonía, lejos de caminos, donde el silencio solo es interrumpido por insectos y aves invisibles. Su presencia rara vez se nota hasta que es demasiado tarde. Su cuerpo es oscuro. Sus alas vibran con un zumbido bajo, casi imperceptible, y su aguijón está diseñado para un único propósito: incapacitar. El hombre que cayó no estaba provocando. Caminaba entre la vegetación, atento al terreno, acostumbrado a los peligros de la selva. Pero no vio el nido. Bastó una vibración, una sombra, un paso mal calculado. La avispa emergió como un proyectil vivo. El aguijón atravesó la piel y en ese instante, el cuerpo humano dejó de responder con normalidad. El dolor no fue localizado, no fue una simple picadura. Fue una explosión que recorrió los nervios, como si cada célula recibiera una descarga eléctrica continua. El cerebro entró en pánico. La respiración se volvió errática. Las piernas fallaron. El cuerpo cayó, no por debilidad, sino porque el sistema nervioso fue sobrecargado de golpe. El veneno de esta avispa amazónica no actúa como un tóxico tradicional. No destruye tejidos ni busca matar lentamente. Su función es enviar señales extremas al sistema nervioso, bloqueando la capacidad de reacción. Es un arma evolutiva diseñada para cazar, defender y controlar. En la selva, sobrevivir no siempre significa matar, sino neutralizar. Durante segundos eternos, el hombre no pudo gritar ni moverse. El dolor era tan intenso que el cuerpo priorizó sobrevivir al estímulo, apagando otras funciones. Algunos describen esta experiencia como perder el control total del propio cuerpo mientras la mente permanece consciente. Un estado de alerta absoluta, atrapado en un cuerpo inmóvil. En la Amazonía, los pueblos indígenas conocen bien a esta avispa. No la buscan, no la desafían, la respetan, saben identificar sus nidos y evitan sus territorios. Para ellos, no es solo un insecto. Es un aviso de que la selva tiene reglas propias y castiga el error sin advertencia. A diferencia de otros insectos agresivos, esta avispa no persigue largas distancias. Su ataque es rápido, preciso y definitivo. Una sola picadura basta. En personas sensibles, el colapso puede ser aún más severo. Desorientación total, espasmos musculares, pérdida temporal del control motor. En algunos casos, el cuerpo entra en estado de shock. El hombre sobrevivió porque no estaba solo. Otros lo arrastraron fuera del área, manteniéndolo consciente hasta que el efecto más intenso del veneno comenzó a disminuir. Aún así, el dolor persistió durante horas. El cuerpo tardó días en recuperar la normalidad. Y la memoria de esos segundos quedó marcada para siempre. Lo más perturbador es que esta avispa no es un caso aislado. La Amazonía alberga decenas de insectos con venenos diseñados para dominar sistemas nerviosos, paralizar presas y defender territorios. Criaturas pequeñas, silenciosas, que no necesitan fuerza ni tamaño para imponerse al ser humano. En un entorno donde los grandes depredadores son visibles, estas amenazas pasan desapercibidas. No dejan huellas, no hacen ruido, no anuncian su presencia,
y cuando atacan, el cuerpo humano demuestra lo vulnerable que es frente a mecanismos evolutivos perfeccionados durante millones de años. La avispa amazónica que derribó a un hombre en segundos es un recordatorio brutal. En la selva, el peligro no siempre viene de lo que vemos. A veces vuela bajo. Mide apenas unos centímetros y carga un arma química capaz de apagar a un adulto en un instante. Cada paso en la Amazonía es una negociación silenciosa con la naturaleza. Un error mínimo puede tener consecuencias extremas. Y entre hojas, ramas y sombras, esta avispa continúa allí, invisible, esperando que alguien olvide por un segundo que en la selva, el ser humano no está en la cima. La amenaza no terminó cuando el dolor comenzó a disminuir. Para el hombre que fue derribado por la avispa amazónica, las consecuencias apenas estaban empezando. Horas después del ataque, su cuerpo seguía reaccionando como si el peligro aún estuviera presente. Los músculos se contraían sin control. La piel ardía y la mente permanecía en un estado de alerta extrema. La selva no solo lo había atacado, le había dejado un mensaje. Los especialistas que conocen estos insectos explican que el veneno de esta avispa no busca matar rápido. Su verdadero poder está en provocar una respuesta neurológica desproporcionada. El cerebro recibe una señal de amenaza tan intensa que libera una cascada de reacciones químicas. Adrenalina, cortisol, impulsos nerviosos fuera de control. El cuerpo entra en modo supervivencia absoluta. En ese estado, muchos humanos pierden la noción del tiempo. Algunos describen segundos que parecen minutos, minutos que se sienten como horas. El dolor no se comporta como una herida común, no se adapta. No disminuye con el movimiento ni con la respiración. Es constante, invasivo, dominante. Un recordatorio de que el control corporal puede perderse en cualquier momento. En la Amazonía, esta avispa no es vista como un simple insecto agresivo. Es considerada un guardián territorial. Sus nidos suelen encontrarse en zonas estratégicas, cerca de árboles específicos o rutas naturales usadas por otros animales. Cualquier intruso, humano o no, es interpretado como una amenaza directa. Y la respuesta es inmediata. A diferencia de las abejas, esta avispa no muere después de picar. Puede atacar más de una vez. Su aguijón es largo, resistente y está diseñado para penetrar profundamente. En animales pequeños el efecto es devastador. En animales grandes, como el ser humano, el objetivo es inmovilizar, provocar pánico y obligar a retirarse. Muchos ataques no se reportan. Ocurren lejos de hospitales, lejos de cámaras, lejos de cualquier registro oficial. Cazadores, recolectores, exploradores y guías locales han sido víctimas de esta avispa y prefieren no hablar de la experiencia. No por vergüenza, sino porque el recuerdo es demasiado intenso. El hombre que cayó en segundos recordó después un detalle inquietante. Antes del ataque, el silencio. La selva, normalmente ruidosa, parecía haberse detenido. Ese silencio no fue casual. Otros animales saben cuándo un nido de estas avispas está activo. Aves, monos y reptiles evitan la zona. El ser humano, sin ese instinto afinado, entra sin advertencia. En algunas comunidades indígenas, existen rituales de resistencia al dolor que involucran insectos extremadamente venenosos. No como castigo, sino como prueba de fortaleza y respeto por la selva. Estas prácticas no se realizan con descuido. Se hacen bajo control, con conocimiento ancestral. Aún así, el riesgo es enorme. La avispa amazónica representa uno de los ejemplos más claros de cómo la evolución no favorece la fuerza bruta, sino la eficiencia. Un cuerpo pequeño, alas frágiles y un arma química capaz de dominar a gigantes. En la selva, esto no es una excepción, es una regla. Tras el ataque, el hombre desarrolló una sensibilidad extrema en la zona de la picadura. Semanas después, el simple roce de una rama provocaba una reacción exagerada. Los nervios habían sido alterados. Aunque el veneno desaparece del cuerpo, su impacto puede durar mucho más. Lo más peligroso no es solo el dolor, es la caída.
En la Amazonía, caer significa exponerse a otros riesgos: serpientes, hormigas, humedad extrema, infecciones. Un segundo de debilidad puede desencadenar una cadena de amenazas mortales. La avispa no necesita matar, solo necesita derribar. Por eso, los expertos en supervivencia consideran a estos insectos como una de las mayores amenazas ocultas de la selva. No aparecen en historias populares. No tienen la fama de las serpientes gigantes ni de los grandes felinos. Pero su efecto es inmediato, silencioso y brutal. La selva amazónica no avisa, no da segundas oportunidades. Y esta avispa, invisible entre hojas y sombras, es una prueba viviente de que el mayor peligro no siempre se arrastra, no siempre ruge, no siempre muerde. A veces vuela, y en segundos, todo termina. Después de aquel ataque, el hombre jamás volvió a caminar por la selva de la misma forma. Cada sonido, cada vibración, cada silencio repentino adquirió un nuevo significado. La avispa amazónica no solo había derribado su cuerpo en segundos, había alterado su percepción para siempre. En la Amazonía, sobrevivir también significa aprender a leer lo invisible. Con el paso de los días, los guías locales le explicaron algo que pocos forasteros entienden. Esta avispa no es agresiva sin motivo. Ataca cuando su territorio es invadido, cuando el equilibrio se rompe. La selva funciona como un sistema vivo, donde cada criatura cumple una función exacta. Ignorar eso es exponerse a consecuencias inmediatas. Los estudios sobre este tipo de avispas revelan que su veneno es uno de los más intensos registrados en insectos tropicales. No por su capacidad letal directa, sino por el nivel de dolor y desorientación que provoca. El cuerpo humano no está preparado para procesar una señal nerviosa tan extrema. El resultado es el colapso. Algunos científicos comparan el efecto con un cortocircuito del sistema nervioso. Las neuronas disparan señales caóticas, los músculos reciben órdenes contradictorias y el cerebro entra en estado de emergencia. No hay entrenamiento físico que prepare para eso. No hay fuerza que lo resista. En la selva, esta ventaja convierte a la avispa en una defensora perfecta. No necesita huir, no necesita advertir. Su simple presencia impone respeto. Muchos animales aprenden desde jóvenes a reconocer su zumbido y se alejan de inmediato. El ser humano, sin esa memoria evolutiva, aprende de la forma más dura. Con el tiempo, el hombre entendió que su experiencia no fue un accidente aislado, sino una lección ancestral. La Amazonía no se conquista, se atraviesa con humildad. Cada criatura, por pequeña que sea, puede representar un límite infranqueable. Existen registros de exploradores que abandonaron expediciones completas después de encuentros similares, no por heridas visibles, sino por el miedo de volver a experimentar ese segundo exacto en el que el cuerpo deja de obedecer. El miedo no a la muerte, sino a la pérdida total de control. La avispa amazónica sigue allí, hoy, ahora mismo, entre millones de hojas idénticas, cumpliendo su función sin saberlo. No es un monstruo, no es malvada. Es el resultado perfecto de millones de años de adaptación. Un recordatorio de que la naturaleza no necesita exageraciones para ser aterradora. Cuando pensamos en los depredadores de la Amazonía, imaginamos colmillos, garras y cuerpos gigantes. Pero el verdadero poder a veces mide solo unos centímetros y se esconde en el aire. Silencioso, preciso, definitivo. La historia de la avispa amazónica que derribó a un hombre en segundos no es solo una anécdota extrema. Es una advertencia. En la selva, el respeto no es opcional. Es la diferencia entre avanzar o caer. Y mientras el mundo observa la Amazonía desde lejos, sus peligros más reales siguen ocultos, esperando un paso en falso, un ruido fuera de lugar, una invasión mínima. Porque en ese lugar, incluso lo más pequeño puede decidir el destino de un gigante. Si quieres seguir descubriendo las criaturas más letales y misteriosas de la Amazonía, aquellas que no aparecen en los documentales comunes, suscríbete al canal y continúa explorando el lado oculto de la selva, donde el peligro no siempre se ve, pero siempre está presente.